Este tema de hoy es: las vacas no dan leche. Y usted dice, pero este pastor, ¿qué le pasa? ¿Qué son esos temas? Pues fíjese que hoy les quiero decir que las vacas no dan leche. Y usted dice, pero ¿de qué se trata? Les voy a contar una pequeña historia para iniciar. Había una familia, un papá con su hijo. El papá era del campo, él tenía sus huertas, él tenía sus animalitos, sus vacas. Y el hijo pues lo miraba. Ya cuando creció, el hijo comenzó a pedirle plata. Papi, necesito plata para esto. Papi, dame otro. Mijo, la situación está difícil. Pues usted tiene mucho, papá. Mire, usted cómo tiene el montón de animales y todos ahí. Deme plata, deme plata. Le dice, mira, cuando cumpla cierta edad te voy a dar un secreto y te voy a dar la plata. Entonces él dijo, ok. Y esperó a la edad esa. Y cuando llegó, le dice, te voy a dar un secreto que quiero que lo guardes para tu vida. ¿Y cuál es ese secreto, papá? El secreto es que las vacas no dan leche. Y entonces le dice, pero padre, tenemos el montón de vacas y usted todos los días saca, hoy desayunamos con la leche que usted ordenó. ¿Cómo dice que las vacas no dan leche? Y entonces le dice, pues yo quiero que aprendas, hijo, que las vacas no dan leche. Papá, yo creo que usted ya se está poniendo un poquito tontito porque hoy las ordeñamos. Exactamente eso. Usted tomó leche hoy porque yo vine a ordeñar la vaca. Pero si no vengo, la vaca no me da la leche. No va a llegar ahí a su cama, agarra aquí la tetita para que... No. O sea, la vaca tiene la leche y ahí está. Pero si usted no la ordeña, no va a tener leche. Entonces el hijo dice, entonces, ¿cómo es que funciona eso? De que hay cosas, hay provisiones que están, pero el hecho de que estén no significa que le van a llegar a usted. Hay algo que hay que hacer para poder recibir. En este caso, el Señor se levantaba temprano, iba de vaca en vaca, las ordeñaba, entonces ahora sí, tengo leche y tengo carne y tengo huevos y tengo lo que sea, pero porque hay un trabajo extra que se hace para recibir. Así que me puse a ver proverbios, a ver cuál se amolda con esto, y me encontré dos proverbios que no son tan proverbios. Este no es proverbios, sino que probables. Probables 3:15 dice, ¿cómo dice? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Es un principio que lo tenemos por mucho tiempo y como que se hizo popular. ¿Por qué? Porque hay que rogarle a Dios, pero también hay que darle al mazo para que funcione. Ahora, hay otro proverbio mejor, que no es probable, sino Soberbios 5, riente. Este es poderoso porque hasta la Iglesia Católica lo hace. ¿Cuál es? Ayúdate que yo te ayudaré. Se volvió muy famoso y tiene su razón. No está en nuestra Biblia, pero hermanos, las vacas no dan leche a menos que usted las ordeñe. Así que un tema un poco más cristiano para el mensaje de hoy es el siguiente. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Repito, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Yo he visto y oído personas que le reclaman a Dios, Señor, ¿por qué a esta persona sí le das y a mí no? Mira, oré y hice lo que me dijeron que hiciera y no me contestaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué no recibí? Y el otro oró menos y yo creo y ya le diste. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y el Señor te voy a decir, mira, yo hago mi parte, pero tú tienes que hacer una parte también. Si no haces la tuya, aunque esté la provisión ahí, aunque esté la vaca ahí, si no la ordeña, no hay leche. Amén. Entonces, en base en esto, vamos a ver una porción preciosa que la vamos a analizar, que está en Marcos capítulo 5. Es el milagro de la mujer con flujo de sangre. La hemos leído muchas veces, pero ahora le vamos a sacar las enseñanzas para nosotros. Así que comienzo a leer. Pero una mujer que desde hace 12 años
padecía de flujo de sangre. Una mujer que hace 12 años padecía de flujo de sangre. Esta, hermanas, es una enfermedad horrible. Las mujeres que saben que tienen su periodo, si se les alarga el periodo, ya comienzan como a sentir unos dolores fuertes. Y si es un periodo continuo, pues comienzan a debilitarse. Y esta mujer tenía dos problemas. Lo feo de esta enfermedad y el problema religioso. Por tener su periodo constante, ella no podía juntarse con nadie, tocar a nadie. Era prohibido porque lo hacía inmundo si alguien la tocaba teniendo su periodo. Entonces ella sufría montones. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Así que esos médicos que le sacan a usted toda la plata no son nuevos. Desde el tiempo de esta mujer ya como que ya conocían el oficio. Ahora, respeto a los médicos que son honrados, ¿verdad? Pero hay algunos que se nos pasan. No está en mis notas, pero me acuerdo de mi hermano. No sé, cuando se hizo ciudadano le dieron un grant de $50,000 en medicina. Entonces llegó donde el doctor. Él siempre iba donde el doctor. Doctor, mira, me duele aquí. Aquí está esta medicina. Toma. Vieras que estoy padeciendo. Aquí está esta medicina. Rapidito se la daba y rapidito se componía. ¿Por qué? Porque mi hermano no tenía seguro. Pero recibe un seguro de 50,000. Ay, hermanos, ¿para qué? Examen de sangre, examen de orina, examen de heces, examen de saliva, la circulación, que la presión, que nombre. Todos los exámenes habidos y por haber, rayos X por aquí, qué cosas por allá, que esta máquina nueva. Y cuando se acabaron los 50,000, ya se curó. Ya no hubo más exámenes, ¿verdad? Y como que estos medicinitos, mediquitos, pues también. Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes bien dice que le iba peor. Así que ella estaba sufriendo montones. Pero ¿qué pasa? Cuando oyó hablar de Jesús. Ahora yo les voy a contar un secreto. Ella tiene 12 años de estar enferma. 11 no tenía ninguna posibilidad porque Jesús todavía no había comenzado su ministerio. Entonces, 11 años de sufrir. Jesús tal vez la conoció antes. Jesús tal vez era vecino de ella, pero Jesús no comenzó su ministerio hasta los 30 años. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo el Señor Jesús? Convertir agua en vino. Ese es el primer milagro. Antes de eso, Jesús no hizo ningún milagro, mucho menos de niño. Entonces, aunque Jesús estaba ahí, pero no había comenzado el ministerio, 11 años ella no tuvo ninguna posibilidad. Pero cuando comenzó el ministerio del Señor Jesús, dice que oyó hablar de Jesús. ¡Wow! Me imagino que la gente decía, oye, estás enferma, fíjate que el Señor sanó a un paralítico. No, acaba de sanar a un leproso. Había una persona con la mano tullida y se la compuso, de veras. Y ella comenzó a escuchar, a oír del Señor Jesús. Y entonces ella dijo, pues yo voy a ir, aunque la multitud me rechace, aunque sea prohibido, no voy a ir de frente porque entonces le pierdo el respeto al Señor. Voy a ir por detrás y voy a tocar el manto del Señor. ¿Verdad? Ya lo planeó y lo hizo. Dice, porque decía, y ponga atención a esto porque aquí comienza la enseñanza más exegética, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, yo les voy a preguntar una cosa. Ella había oído hablar del Señor Jesús. Díganme de todos los milagros que el Señor hizo, ¿cuál era que alguien tocara su manto y se sanara? ¿Ustedes encuentran alguno en los 4 evangelios? No, ¿verdad? No había ningún precedente. Había uno que le había puesto barros en los ojos, había otro que le tocó, había otro que lo mandó al estanque, a muchos, pero el que tocara el manto del Señor y que fuera sano, ninguno. Y esta mujer decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, subrayé decía, porque decir viene del verbo hablar, logos.
Logos es la palabra escrita, logos. Pero esto está conjugado en otro tiempo. Y cuando vemos el original de esta palabra, decía, dice, porque decía, pero en vez de logos, traducido, o el verbo conjugado, dice, porque lego, si tocare tan solamente su manto. ¿Y qué tiene que pasar? Logos, legos, es lo mismo. No, no es lo mismo. Logos, pues ya sabemos que es palabra. Pero ¿qué les recuerda la palabra lego a ustedes? No es que quiera hacer publicidad a nadie, pero ¿qué le recuerda la palabra lego? ¿Qué es lo que le regala usted a los niños para que ellos comiencen a construir y hacer? Un lego, ¿verdad? Oh, y ese lego no le pusieron por casualidad ese nombre. Lego viene de construir algo. Con la palabra, construir algo. Entonces, si usted le regala un lego a dos niños, el mismo lego, pero dos niños, uno va a ser un barco, otro va a ser una casa, otro va a ser un puente. ¿Por qué? Porque cada quien construye con los ladrillitos lo que quiere hacer. Y esta mujer, hermanos, está usando la palabra lego, porque lego, y entonces ella está construyendo su milagro. Ella dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No había precedente, pero el Señor premió la fe de ella. ¿Por qué? Porque ella soñó, construyó, se imaginó, llego por detrás, lo toco y soy sana. Lo hizo así y fue sana. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Oh, entonces no solamente por eso es que nosotros no andamos aprendiéndonos oraciones. Repita, Padre nuestro que estás en los cielos. No, repetir no va. Usted tiene que construir sus oraciones. Rete al Señor, Señor, mira, no hay precedente de eso, pero yo quiero que hagas esto y esto, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor puede honrar su fe, fíjese. ¿Por qué? Ahora, miren que es importante las palabras en el original, lego. Y hay otras que nosotros tenemos, marcas de carros y todo, que las pronunciamos y tienen un significado en el país o en el idioma donde se da. Por ejemplo, hay una palabra que si ahorita se las voy a decir, ustedes dicen, uy, este pastor ya se está volviendo hechicero, ya se está volviendo medio brujo. ¿Saben cuál palabra es? Dice que está la hada madrina, alguien le pide algo y entonces ella alza su varita y dice, ¿cómo dice? Abracadabra, ¿verdad? ¿Han visto esas? Bueno, yo sé que ustedes ya no miran películas de esas, pero en el tiempo de antes que mirábamos, ¿se acuerdan cuando la hada madrina decía abracadabra? Y se construía lo que pedía, ¿verdad? Ahora, nosotros, esa es una palabra de brujos. Es una palabra de hechicería. Pues fíjese que no. En el original, bueno, no se dice abracadabra como está escrita, sino que es hebraquedabra. Hebraquedabra. Y eso significa, con la palabra yo creo. Yo hago algo con mi palabra. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, Dios cuando estaba haciendo al principio dice que creó todas las cosas y dijo, esa es la palabra creadora, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Sean las plantas, fueron las plantas, animales, todo lo que creó, el Señor con su palabra lo hizo. Entonces hay un secreto en pronunciar las palabras. Ahora, hoy no vamos a hablar de la confesión positiva, de que si usted comienza a decir, sí, es mío, ya es suyo. Esa doctrina no la compartimos aquí en Oasis. ¿Por qué? Porque tiene que tener una base bíblica para lo que usted haga. Pero yo he escuchado personas que digan, usted aunque le duela, diga que no le duele. Aunque esté enfermo, declare que está sano. Si mira un carro, no le voy a pedir un carro cualquiera al Señor, porque es capaz de dar una carcacha. Tiene que pedirle un carro con el color, el modelo, la marca y todo. Hijo, si ahí va la gente buscando el modelito para pedirle al Señor.
No, hermanos, no es cuestión de que confesemos nuestras palabras. Hoy vamos a entender que la confesión tiene que ser, pero con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es una palabra creadora. Amén. Hebra que labra, la palabra, yo creo. Y entonces ahí lo importante es que usted confiese con su boca el poder de la palabra del Señor. Esta mujer decía, lego, y ahí comenzó a construir su milagro, a imaginarse su milagro. Jabez decía, oh, si tú me bendijeres, él estaba construyendo, si ensancharas mi territorio, si me libraras del mal para que, él estaba construyendo su sueño, él estaba lego su sueño. Entonces dice que ella confesó, lo creó y lo hizo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor la complació. Ahora, dice, cuando ya estuvo enfrente, porque llegó y dice, bueno, ¿quién me ha tocado? Y ustedes ya saben todo. Y dice, perdón, Señor, perdón, es que yo tengo 12 años de estar enferma. Y entonces el Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, este orden no está por casualidad. Hay personas que vienen por sanidad, pero si usted no pide primero salvación, no hay sanidad. Hay personas que piden y piden al Señor que los sane, pero no quieren arrepentirse, no quieren perdonar, no quieren cambiar, y ahí sigue la enfermedad. ¿Por qué? Porque mire que el orden es, tu fe te ha hecho salva, y entonces en paz yo te declaro sana de tu azote. Amén. ¿Por qué? Porque lo que confesamos es importante, pero no confesar cualquier cosa, cualquier oración, confesar la palabra del Señor. Por eso dice en Romanos 10, ¿más qué dice? Y mire lo que dice, cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces sí, usted tiene que tener una palabra, pero palabra de fe, palabra que esté escrita, promesa de Dios. Amén. ¿Qué versículo se sabe usted? Cuando usted está en una situación, se viene en la mente un versículo, usted dice, Señor, porque tu palabra dice, cuando usted dice, tu palabra dice, y dice lo que dijo el Señor está hablando por medio de su boca y está creando el milagro. Pero ahorita solamente tenemos palabras del coronavirus. Ay, mire lo que dijo la noticia. Cuidado, que cuántos muertos, que yo no sé qué. Hermanos, todos los días, ya antes del coronavirus, todos los días se mueren una cantidad exagerada de personas. Nadie las ponía por noticias. Ahora usted se muere de un catarro y ya fue coronavirus. ¿Por qué? Porque todo el mundo está, confesando. En vez de confesar la palabra de Dios. Por eso sigue diciendo el versículo, que si confesamos con tu boca, ¿qué? Señor, dame ese carro. Señor, esa casa es mía. Decía un pastor en una reunión de parejas. ¿Usted está soltera todavía, hermana? Le voy a dar un consejito. Consígase un pantalón y cuélguelo. Y dígale al Señor, Señor, lléname ese pantalón. Lléname ese pantalón. Y todos los días la hermanita llena ese pantalón. Se llenó de pulgas y de no sé qué, pero no apareció el ingrato. ¿Por qué? No es cuestión solo de repetir por repetir, hermanos, de repetir la palabra del Señor. Si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, amén. Entonces vamos a ser salvos. Amén. Porque, y aquí está otra vez la palabra en amarillo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que para cuando alguien está recibiendo al Señor, uno le dice, repita. ¿Por qué? Porque él tiene que invocar el nombre del Señor. Yo he estado en oraciones de exorcismo, que están sacando un demonio. Y la persona le dice a la persona que está endemoniada, diga, Jesús es el Señor. Se queda callado. Diga, Jesús es el Señor. Y le hace no sé qué y no puede confesar.
Pero si usted puede confesar que Jesús es el Señor, usted es salvo. Ahora, no es solamente de hablarlo. ¿Qué significa que es Señor? ¿Que usted qué es? Su siervo. Que Él es el que manda. O sea, que cuando dice confesamos, invocamos el nombre del Señor, es porque estamos declarando que Él es nuestro Señor. Pero el problema es que el Señor le entregó la comisión a un grupo no muy lleno de evangelismo. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo pues invocarán de hablar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si los miembros de Oasis de Amor no les predican? Ah, pero del coronavirus sí. Ay, de que están dando comida ya. Rapidito. De que todo eso sí, pero del amor del Señor. Ah, no, ese no. Así que, dice, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, esta mujer dice que oyó de Jesús. Le contaron de este milagro, le contaron del otro. Y ella, su fe comenzó a crecer, a incrementar. Y ella hizo su lego de oración. Yo voy a hacer esto y voy a hacer este otro. Lo hizo y el Señor la premió con sanidad. Mire lo que dice cuando el Señor ascendió y fueron los discípulos. Dice, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, los discípulos decían la palabra y el Señor confirmaba esa palabra. No es cuestión de que, ok, les voy a asegurar que va a pasar, vayan a hacerlo. No, dice que iban, decían, usted es sano, y el Señor confirmaba esa palabra. Usted es salvo, y el Señor hacía la salvación. ¿Por qué? Porque es primero confirmar la palabra del Señor. Ahora, estamos hablando de que usted hace su parte, Dios hace la de Él. Ahora, hay momentos en que nosotros no podemos. Cuando usted no puede, el Señor hace una excepción. Cuando usted no puede hacerlo, el Señor hace una excepción. Veamos el caso de Juan 5. Había allí un hombre que hacía ¿cuántos? 38 años que estaba enfermo. Repito otra vez la fórmula. De esos 38 años, 37 no tenía ninguna posibilidad. Jesús no había comenzado su ministerio. Pero ahorita que ya el Señor comenzó su ministerio, ahí está Jesús. Ahora, Él estaba, dice que había un lugar, una fuente, había un agua, y todos los enfermos se ponían alrededor de la fuente. Y alguien dijo, ¿cómo fue que pasó? No se sabe, que cuando el agua se movía, el primero que se metía al agua era sano. Algunos dicen, unas versiones dicen que era un ángel que llegaba a moverlo, otras versiones no tienen esa parte. Pero el asunto es que se hizo el asunto. Mira, cuando se mueve el agua, usted se mete y sana. Y tal vez no era que se movía el agua ni que tenía nada mágico, pero como la gente tenía la fe que si se movía el agua y se metían, sanaban, pues se sanaban, porque pues, según tu fe, así será hecho. Y ahí estaba ese paralítico, pero el problema es que era paralítico. Y cuando se movía el agua, ¿quién cree que llegaba primero? Pues el manco, el sordo, el que podía correr y todo. Y él en ese asunto, cuando no, pues ya. O sea que él no podía. Entonces dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué? Porque Jesús no andaba repartiendo sanidades así, hey, venga para sanarlo, ¿no? Cuando Jesús estaba pasando por la ciudad, había un montón de gente enferma detrás. Y el Señor no los andaba sanando. Pero en este caso el Señor llega a preguntarle si quiere ser sano. ¿Por qué? Porque él no puede. Mire lo que dice la palabra. Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, pues otro viene y se la lleva. Entonces Jesús le dijo, ¿a quién? Al paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El milagro. ¿Qué es lo que tenía que hacer el paralítico? Levantarse, tomar su lecho y andar. El Señor hace su parte, usted tiene que hacer la suya. Amén. Ahora que veo este versículo, me acuerdo de... Lo voy a decir entre paréntesis para que... Un hermano estaba predicando de aquellos campesinos, ¿verdad? Que con costos leen la palabra, no tienen mucho conocimiento. Y entonces la palabra lecho para él no. Y entonces estaba leyendo esa palabra. El Señor, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ande. Y dice, hermanos, aquí hubo un errorcito, porque aquí lo que quiere decir es, levántate, toma tu leche y anda. ¿Verdad? Así que, hermanitos, por eso es que la leche es buena. Y ya comenzó a hablar de la leche, ¿verdad? Porque cada quien interpreta como quiera. Y otro, les cuento el otro. Era el hijo del pastor. Y iba a predicar y dice, ay papá, tengo miedo, a mí se me olvidan las cosas y si me equivoco, ¿qué hago? Y le dice el papá, mira, tú ponte a predicar, yo voy a estar detrás tuyo. Y si en caso se te olvida algo, pues yo te lo soplo. Ah, pues así sí. Y entonces ya está el muchacho predicando. Y entonces, como dice, porque de tal manera amó al mundo, ¿está en qué? Y Juan 3:16. Oh, como dice Juan 3:16, porque entonces él ya, con más ánimo, ¿no? Se le olvidaba algo y el papá se lo soplaba. Y el asunto es que llega al versículo 9. Y entonces dice, y al instante, hermano, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y andó. No dijo anduvo, sino que andó. Tomó su lecho y andó. Y entonces le dice el papá, anduvo tontito. Sí, hermanos, anduvo tontito un ratito, pero ya después se compuso, ¿verdad? Pero aquí no es cuestión ni de leche ni de andó. Es que aquí el Señor hizo el milagro. Amén. Ok. Ahora, otro caso. Cuando usted no puede, pero otros le ayudan. ¿Por qué? Porque cada quien tiene que hacer su parte. Dice la porción en Marcos, en capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ahora, yo puse en amarillo estaba en casa porque he escuchado algunos y anda el rumor por ahí que Jesús era homeless. Él no tenía casa, se basa en el versículo que dice cuando le dijo, el Hijo del Hombre no tiene un puñado de tierra donde recostar su cabeza, y de eso se agarran para decir que el Señor Jesús no tenía casa. No sé ni cómo se bañaba, ni dónde comía, porque él andaba homeless ahí. Había quien le daba casa. No, este versículo dice que se quedó algunos días y oyó que estaba en casa. No dice en casa de Pedro, en casa de alguien. Estaba en casa, estaba en su casa. El Señor Jesús tenía una casa donde ir. El asunto es que ya hace los milagros, recorre toda la cosa y al fin llega a la casa, ¿verdad? Como quien dice, ahora sí. Me baño y me acuesto porque estoy cansado. El Señor Jesús se cansaba. Él, en su naturaleza, él tenía hambre, él tenía todo lo que nosotros padecemos. Por eso es que puede ser el mejor intercesor entre nosotros. Y entonces dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni en la puerta. ¡Wow! Él quería descansar. Comienza a llegar la gente, ya hasta la... Ya no había campo. Y dice el Señor, pues ni modo. ¿Por qué? Porque a veces a uno le pasa, hermano. Mira, yo no soy ni la mitad, ni los pies del Señor. Pero a veces, hermano, ya he hecho las vueltas, he caminado y ya voy parqueando y digo yo, ay Señor, gracias porque ya al fin llegué a la casa. Y yo que estoy entrando cuando me llama, pastor. Usted me llamaba alguna vez, ¿no? Pastor tal cosa, pastor tal otra, que necesito que, bueno, vamos otra vez a ponerse otra vez. ¿Por qué? Porque uno está para servir, pero ese no es el tema. Y entonces, hermanos, esa casa no le cabía un alfiler, pero había una persona que era paralítica. Y mire lo que pasó.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y ponga atención a esto, hermano. La gente que podía caminar llegó a donde estaba Jesús. Hasta se alborotaban, querían estar de primero para escuchar. Pero de todo ese montón que podían caminar, dice la Biblia que algunos se sanó. No, ¿verdad? Pero esta gente se acordó de un paralítico. ¿Creen que ese paralítico puede llegar caminando a la casa del Señor Jesús? No. Entonces dice que se pusieron de acuerdo 4. Oye, en vez de ir a ver si encontramos en la primera parte ahí, estar cerquita al Señor Jesús, ¿por qué no vamos a traer al paralítico y lo llevamos? Qué lindo, hermano. Qué lindo que usted venga. Ay, voy a ir a recibir del Señor. Bueno, pero ¿por qué voy a ir solo? Aquí está mi amiga, aquí está mi amigo, aquí está mi vecino, aquí está mi compañero. Yo lo puedo llevar para que también él vaya. Amén. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce, ni ha estado nunca en ese lugar, no va a entrar por esa puerta solito. Téngalo por seguro. Hoy tenemos bendición de personas que nos están acompañando desde hace un tiempo y ya están congregándose. ¿Vinieron solos? No, alguien los invitó y los trajo. Amén. Dios bendiga a la hermana Cecilia que tiene ese ministerio evangelístico. Amén. Dígame, hermana Cecilia. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Mire, 4 personas que querían hacer el asunto. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cuál fe? ¿Y cuál de ellos? Mire, llegaron y estaba el montón de gente ahí. No se puede entrar. ¡Ey, con permiso! ¿Cómo que con permiso? ¡Ey, nosotros estamos aquí desde hace tiempos! ¿Cuál con permiso? Usted vaya a buscar su campo. No podían entrar. Pues nos vamos por arriba. Se fueron al techo, lo abrieron y bajaron al paralítico por el techo. Por dicha que en ese tiempo las casas no tenían así techo como este, sino que lo ocupaban para secar los granos y secar algunas cosas. Entonces eso era movible, los techos eran movibles. Y por el calor eran de paja, no eran así como... entonces era fácil poderlo quitar y poner. Entonces ellos quitaron esa y por ahí dejaron que el paralítico llegara donde el Señor Jesús. Entonces este paralítico, mire que el Señor le dice, a ti te digo, y otra vez le dice lo mismo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo sanó. ¿Qué hicieron los 4 evangelistas? Llevaron al paralítico. Pregunto, si estos 4 muchachos se van directo a la casa a oír el mensaje, ¿se hubiera sanado el paralítico? Pero si el Señor es poderoso para sanar, ¿cómo que no se va a sanar? No, es que si no vamos a la vaca no nos da la leche. Ellos hicieron su parte, fueron, lo llevaron y entonces el Señor hizo el milagro y lo sanó. Si ellos no hacen eso, el paralítico todavía estuviera paralítico. ¿Me doy a comprender, hermanos? Ok, el Señor hace una parte, pero nosotros tenemos que hacer otra parte. Por eso dice en Mateo, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Aquí ya el Señor está en el ministerio, se sube al monte, está allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo, repito, mucha gente que traía consigo, ellos iban a oír al Señor, pero no fueron solos. Dice que llevaban a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros muchos enfermos. ¿Y qué pasó? Los pusieron a los pies de Jesús ¿y por qué el cojo no sanaba? ¿Por qué el ciego no sanaba? Porque nadie lo llevó, nadie hizo su trabajo. Pero estos, qué lindos estos, fueron donde el Señor, pero traían consigo a alguien que necesitaba del Señor. Y hermanos, mire, aquí ponen un ejemplo de los enfermos y todos los que están ahí fueron sanos. Si no lo llevan, no son sanos.
Oh, entonces hay algo que tenemos que hacer. O sea, el Señor será poderoso y todo lo puede, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, hay cosas que no se van a dar. Amén. Entonces ya estaba el montón de gente, era un gentío, eran 7,000, 10,000, 12,000 personas que estaban ahí. Y Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo: oye, tengo compasión de la gente. Y miren, ya hace 3 días que están conmigo. O sea que esa gente no se iba, fíjese, ahí hacía su tiendita de campaña, dormían ahí para que al otro día comenzara otra vez el culto y el Señor siguiera enseñando. Qué mentalidad, ¿verdad? Qué hambre por la palabra, hermanos. A mí me sorprende esto. ¿Por qué? Porque hay gente que llega: Señor, sáname rapidito porque tengo compromisos y ya me voy. No. Y mire, ellos estaban ahí no por los panes y los peces, estaban ahí porque tenían hambre de la palabra. Y cuando ellos están ahí por la palabra, el Señor se fija sobre sus necesidades también físicas. Y sin que nadie le dijera, el mismo Señor dijo: ¿sabes qué? Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Mire qué lindo el Señor viendo todas las circunstancias. Entonces le dice el Señor a los discípulos: ¿saben qué? Denle ustedes de comer. Y dicen los discípulos: Señor, ¿de dónde? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? O sea que está en un lugar desértico, para saciar a una multitud tan grande. Wow, es una buena pregunta, ¿eh? O sea, tampoco ellos creían así en: Señor, ¿vas a mandar maná del cielo para que caiga o qué? No, ellos estaban en la realidad. ¿De dónde vamos a conseguir tanto pan? Y miren lo que hace el Señor Jesús. Le pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. ¿Y algo más? Pues unos pececitos. Ok, ya hicimos el... ¿Qué? No es taco, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando es de pan? La torta. Ya hicimos la torta de pescado aquí. Ok. ¿Pero cuántos habían? 7 panes nada más. Unos pececillos nada más. Pero había. ¿Por qué? Porque de la nada el Señor no. Usted tiene que poner algo para que el Señor haga el milagro. No es que el Señor es que el Señor necesita que usted dé una parte para Él dar la otra. Usted hace su parte y el Señor hace la de Él. Llega el profeta donde la viuda y le pregunta: ¿qué tienes? Pues un poquito de aceite. Ok, con eso trabajamos. Hay que ofrecerle al Señor y el Señor se encarga de los demás. Y aunque sea poquito, para el Señor no hay problema. Solo 7 panes, no importa. Manda a la multitud que se recueste en la tierra. Y mire este principio. Y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo primero? Dio gracias. ¿A quién le daría gracias? Por supuesto, hermanos. Eso de estar comiendo sin dar gracias, hermanos, ni los perritos, fíjese. Hay que ser agradecidos, y porque usted tiene ese plato no significa que todo el mundo lo tiene. Hay personas que están pasando necesidades fuertes, así que dile: gracias, Señor, porque yo sí tengo pan para darle a mis hijos. No perdamos eso. Dio gracias el Señor. Y partió. Y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Repito, el Señor Jesús agarró los panes y los partió. ¿A quién se los dio? ¿Se fue Él con las canastas a donde estaba la gente? No, la gente estaba sentada. Entonces, ¿con quién trató el Señor? Con los discípulos. ¿Cuál parte hizo el Señor? Multiplicar y dar a los discípulos. ¿Qué parte hicieron los discípulos? Recibían e iban a la multitud y le daban de comer. Cada quien en su área. Ahora, no esperemos que el Señor trate con el mundo. El Señor va a tratar con discípulos como usted y como yo. El milagro se va a dar entre nosotros. Aquí vamos a ver el milagro y nosotros lo compartimos a las personas.
El problema es que nosotros nos hemos vuelto golosos espirituales. Comemos, recibimos y no queremos compartir. Entonces, Señor, sana las almas, Señor. Salva las almas. Mire que se están muriendo, se están perdiendo, Señor, salva las almas. ¿Y qué? ¿Va a mandar ángeles a predicar? ¿Va a venir Él a predicar? No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Mira, mi vecino se está perdiendo. Mira, mi familiar se está perdiendo. ¿Y qué? ¿Quién le va a hablar, Señor? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Aquí estás tú. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuestra parte. Y aquí los discípulos hicieron su parte y repartieron. Y dice que comieron y sobró canastas de panes y de peces. ¿Por qué? Porque cuando el Señor multiplica, multiplica. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya casi están convencidos? Les voy a dar uno más nada más. Pero pongan atención. Cuando hacemos menos de lo que Dios espera. ¿Por qué? Porque a veces hacemos la tarea, pero a veces el Señor dice, wow, qué gente esta, Dios mío. Él espera más agresividad en nosotros. Y no. Este caso es con Eliseo. Llega Eliseo donde el rey, porque él quiere darle una profecía al rey para liberarlos de la esclavitud que tienen de Siria. Es un enemigo poderoso y el rey está necesitando ayuda de parte de Dios. Entonces el rey, Eliseo llega con el rey. Y entonces le dice, toma un arco y una saeta. Saeta es flecha. Toma un arco y una flecha. Ok, eso es fácil. Dice que él tomó el arco y tomó la saeta. Okay, vamos bien. Tira. ¿Por qué? Porque hay cosas que son elementales para hacer. Pero dice, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Es algo sencillo, golpea la tierra. Y entonces dice que él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Yo me imagino, esto no está explícito, sino que es implícito. Yo me imagino que este rey dijo, este profeta. ¿Por qué no viene con algo así como, oh Jehová, Dios santo de Israel, mira a este hombre, ¿verdad? Algo más sacerdotal, que agarre una flecha y un arco y que golpee la tierra. ¿A dónde se ha visto? Qué vergüenza, y toda la gente viéndome ahí, yo como tontito golpeando la tierra. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque es algo ilógico. ¿Para qué sirven las flechas y los arcos? Para tirar flechas, no para andar golpeando tierra, ¿verdad? Entonces lo que le está pidiendo como que no suena muy lógico. Y hermanos, él, no sé si será ese el caso, o que estaba muy cansado, que era medio vago, pero el asunto que golpeó 3 veces la tierra con el arco y la flecha. Entonces, aquí viene la parte que quiero que ustedes entiendan. Entonces, el varón de Dios, enojado con él, le dijo, mi hijo, si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. ¿Cuál es la palabra que sigue? Pero. Entonces, hermanos, pongámonos en los pies de este rey. Si el profeta le dice, mira, el Señor dice que tienes que hacer un esfuerzo para conquistar eso, entonces vas a poner a todo el pueblo en oración y vamos a hacer un sacrificio. Claro que sí, hombre, eso sí. Pero él le dice, agarra una flecha y un arco y golpea la tierra. No le dice cuánto, solamente golpea la tierra, a ver qué hace. Y él, como media revienta cinchas, pues da 3 golpecitos así. Y le dice, oye, qué bárbaro. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, no, hombre, es que no queda pero ni la S de Siria. Los hubieras destruido. Pero
ahora solamente 3 veces vas a vencerlos y después ellos te van a vencer a ti. Ahora, ¿por qué traigo esto, hermanos? El Señor está haciendo su parte. El Señor iba a hacer un milagro de profético. Las veces que es junto son las veces que va a vencer. No se lo dice, pero le dice la palabra, obedece. No hay que andarle preguntando a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Se acuerdan de Abraham cuando le dijo, Señor, quiero que agarres a tu hijo, tu único hijo, y si pues, caso se equivocara, a Isaac, y me lo lleves a ofrecer en holocausto? Y si usted lee el otro versículo, dice, y él se levantó de mañana y fue a hacerlo. Era algo fuera de lo normal, pero él no anduvo preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No, él le creyó al Señor y lo hizo. Con esto quiero decir, porque estamos en el mes de las primicias, en el mes de dar, y hay gente que dice, ay, ya, mire, ya la hermano ya se me va porque... No, varón, no voy a hablar de diezmos. Es que es ese asunto que por una primicia ya Dios me va a bendecir. ¿No quiere creerlo, hermano? El Señor te va a decir, ay, si hubieras dado, pues yo hubiera hecho. ¿Verdad? Porque no es cuestión de lo lógico y de lo santo, sino que el Señor te prueba con cosas sencillas para darte una bendición grande. Hay cosas que parecen ilógicas, hay cosas que parecen que no están en lo normal, pero usted tiene que decir, Dios hace su parte y yo tengo que hacer la mía. Amén. Y este hombre 3 veces y 3 veces ganó. Y el Señor le dice, 6, 5, 6 veces hubiera derrotado a todos sus enemigos. Entonces, terminamos con lo que comenzamos. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Pastor, ¿y por qué la iglesia no se llena? ¿Por qué no está llena como otras iglesias? ¿Por qué creen? Bueno, porque el pastor predica muy feo, ¿no? Porque el pastor no va a conseguir la gente. O porque tal vez usted no ha traído a su amigo, fíjese. ¿Verdad? O sea, hay cosas que uno pregunta, pero ya uno sabe la respuesta. Entonces, Señor, haz un milagro poderoso. Que yo lo hago, pero haz tu parte. Haz tu parte. Yo hago la mía y tú haces la tuya. Por eso es lindo que vimos al principio, decía, el trabajo de Dios es hacer. Mi trabajo es creer. Oh, entonces usted tiene que creer para que el Señor haga. Entonces, de aquí en adelante, hermanos, cuando usted vaya a hacer algo que está escrito en la Biblia, que está en forma de mandato, usted trate la manera de no hacerle tantas preguntas a Dios de por qué tiene que hacerlo, sino que diga, Señor, si está en tu palabra, yo lo voy a hacer tal como es, porque tú sabes la razón por la cual lo estás haciendo. Tú sabes la razón por la cual me lo estás pidiendo. Y hermanos, cuando el Señor vea su fe, cuando vea que usted hace el ego de su oración, el Señor, aunque nunca había sanado tocando el borde, ese día esa mujer sanó tocando el borde del Señor. Y él mismo pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pastor, sí, pastor, ¿verdad? Jesús o maestro. Pues si vamos en el tren, vamos en el bus todos apretados, ¿cómo que quién te ha tocado? Mira el montón de gente alrededor tuya. Y el Señor dice, no, es que una cosa es que me toquen por accidente, inclusive que me abracen como amigo, y otra cosa es que me toquen con fe de recibir un milagro. Y esta mujer me tocó con fe. Y virtud salió de mí. Wow. ¿Cómo se logró eso? Porque alguien le dijo, mira, la fórmula es esta. No, ella hizo un lego de su oración y el Señor se la concedió como se lo imaginó. Amén. Cuando el Señor está frente a la tumba de Lázaro, Él llega, se pone de pie, va a orar por Lázaro para que resucite. ¿Y cuál es la primera orden que da?
quiten la piedra, porque lo voy a resucitar. Y uno dice, Señor, pero si estás ahí en la película completa, ¿qué te cuesta hacer? Y que la piedra se mueva para un lado y haces el milagro completo. Y dice, no, yo voy a hacer la parte que me corresponde, pero ustedes tienen que hacer la parte suya, la que le corresponde. Ustedes pusieron esa piedra, quiten la piedra. ¿No? El Señor hizo su parte, pero la gente hizo la otra. Ya cuando está quitada la piedra, le dice, Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro. ¿Cómo salió? Dice que estaba completamente vendado. ¿Y corrió el Señor Jesús a quitarle las vendas? No. ¿Qué dijo? Quítenle las vendas. Quítenle las vendas. Entonces, hay una parte que hace el Señor y hay una parte que hacen las personas que están alrededor del Señor. Las cosas que Dios va a hacer en este lugar es porque Él va a hacer su parte y nosotros vamos a hacer la nuestra. Así que dile, Señor, ¿cuál es la parte que a mí me corresponde? La quiero hacer con toda amor, con todo el corazón, para que tu obra y tu reino crezca. Amén. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, hoy he aprendido que tu palabra está llena de promesas y todas las promesas que tú has dado se cumplen, porque tú haces tu parte. Pero también he aprendido, Señor, que si en caso no he recibido, es porque yo no he hecho mi parte. Ayúdame, Señor, a comprender que si quiero leche, tengo que ordeñar la vaca. Que las cosas no me van a venir así porque así. Que hay un proceso, hay algo que tenemos que hacer. Oración, relación con el Señor, lectura de la palabra, adoración, todos esos procesos para recibir tu bendición. Así que enséñame a hacer lo que me toca a mí para que tú puedas hacer lo que tú haces. En el nombre de Jesús.